got something that might interest you. Antes de pasar, gente, a hablar del tema principal que tanto os interesa, os he dejado en la descripción unos enlaces, concretamente los de mis dos novelas en Wattpad, lo cual os rogaría muchísimo que apoyaseis y le dieseis un gran empujón para que puedan llegar a muchísima más gente. Solamente era eso, y os agradezco mucho el esfuerzo y el apoyo que les dais a estas grandes series y al canal que cada día va creciendo todavía más. Vamos a hablar del vídeo que ha ganado la encuesta en Twitter. Profundizando en lore de Shingeki no Kyojin, vamos a hablar de quién es el granjero, el amante de Historia Reiss. Considerado, gente, uno de los personajes más importantes en cuanto al eje de la trama en el que está ahora implicado, podríamos decir que este personaje es bastante importante, debutando originalmente en el capítulo 52, cuando Historia Reiss mencionaba su pasado, siendo uno de los niños que originalmente la acosaba lanzándole piedras para captar su atención. Pero sin embargo este personaje reapareció luego más adelante en el capítulo 107. En cuanto a datos específicos que tenemos del personaje, no podemos decir gran cosa, ya que realmente ni siquiera se le ve el rostro. Solo podemos ver que es un joven rubio, pelo corto, bastante fornido y que lleva pues la indumentaria pues de los granjeros, ya que es un ayudante de la granja de los Reiss, la cual se especializa ahora mismo en acoger a todos aquellos niños que son huérfanos y no tienen dónde ni cómo sobrevivir. En cuanto a su nombre, pues no se ha dado detalle de cuál es, así que simplemente se le conoce como el granjero, The Farmer, el amante o el padre del hijo que espera Historia. En cuanto a la edad, sí que es bastante fácil estimarla, ya que si contamos la edad de Historia más la del chico, deberían tener al menos edades similares, así que debería ser al menos pues de una edad similar a ella, 19 o superior. En cuanto a lo que sabemos como Historia, este personaje apareció para molestarla junto a sus amigos, lanzándoles piedras. Quizás sea alguno de los niños que se metía con Eren originalmente, pero no es una cosa que se pueda comprobar realmente. En lo que sí sabemos, este chico se arrepintió muchísimo de sus actos y decidió servir como ayudante en los terrenos para los niños huérfanos que daba cobijo la propia reina. Esto seguramente debió darse cuando Historia, que ya se había convertido en reina tras llegar al trono gracias a la Legión del Reconocimiento, este chico debió saber lo que estaba haciendo ella, y él simplemente se había estado burlando de una persona que no merecía tal gesto. Con todo esto, podremos decir que este chico es de bastante buen corazón, ya que según la información dicha por los altos mandos, y uno de ellos conocido como Rock, habló de que este estuvo deslomándose durante años, trabajando y sin siquiera haber tenido una sola palabra con ella, seguramente por el hecho del miedo y las cosas que había hecho en el pasado. Pero en lo que podemos estimar, este chico fue visitado por la reina en el año 854 y poco después fue investigado por el gobierno, ya que se había quedado embarazada de él aparentemente. En lo que nos cuenta, toda esta información que te he dicho es lo mismo que sabe el gobierno sobre ella, y de hecho no hay muchos más datos respecto a él o a ella, simplemente que es un chico que está con la reina y poco más se nos da sobre él. Bien, gente, todo lo que te he dicho antes es la información que sí que está totalmente confirmada y que es oficial. Lo que vas a ver ahora son las especulaciones y datos que los fans, así como nosotros los analistas, hemos llegado a teorizar, pero que considero que habría que tener en cuenta, y hay al menos 5 datos. El primero es uno que me encontré recientemente que me pasó un suscriptor, o una suscriptora, no lo sabía, más que por el nombre, y me pasó un mensaje con 2 fotos añadidas, en las cuales él mismo decía que en el capítulo 107, Historia ya estaba embarazada antes de que estuviera prácticamente con planes de hablar con el granjero. Es decir, cuando ya se fue a encontrar con él en la imagen esa que nos representan, que estaba el tío encapuchado, que estaba Historia y que estaba el granjero, pues digamos que ella estaba embarazada, señalan porque su vientre ya estaba un poquito más ancho de la cuenta. Pero claro, es difícil estimar cuándo ocurrieron los eventos, ya que no hay tanta información sobre los lapsos del tiempo. El segundo punto es que las palabras de Rogue, como te he dicho antes, también conocido como Latch en las primeras traducciones, este miembro gordo de los altos mandos, el cual pues menospreciaba muchísimo a los marleyanos, indicaba que el granjero e Historia solamente habían hablado durante el año 854, tachándola a ella de una vil ramera, por el hecho de que se ha ido con cualquier persona, porque no, digamos que no se conocían de nada, y luego poco después quedó embarazada, pudiendo al menos estimar que habrían pasado pues semanas o un mes, incluso máximo 2, después de que conversaran y ésta se quedara, ya que en cierta manera es algo bastante extraño y que es cierto, pues había pensado en compartirlo, pero lo he tenido aquí puesto porque no es tan fiable del todo.
El tercer punto es que lo que sabemos es que es un chico muy dedicado y muy honesto, y sobre todo que ha estado sirviendo a la reina prácticamente sin queja por su propia voluntad, y se arrepiente profundamente de todo el daño que le había hecho a ella. Y esto es una cosa que podríamos apreciar en la viñeta, en la que él mismo se pone la mano en la cabeza, seguramente pues como a modo de querer disculparse y que no ha tenido el valor para hacerlo. El cuarto punto es que aunque este personaje en realidad no haya tenido una participación directa, en cierta manera gracias a su presencia ha permitido extender la vida de Sieg Jaeger y además la de historia, ya que le ha garantizado en cierta manera que ella no se convertirá en la sucesora del Titán Bestia, y que tendrá en cierta manera pues un bebé, ya sea por amor o por conveniencia, y que esto en verdad es algo beneficioso para Eren Jaeger, ya que de esta manera los hermanos podrán efectuar su plan sin miedo a que los altos mandos se metan en medio. Y luego ya para finalizar está la teoría, la cual pues también tenéis un trozo en el vídeo anterior que os he dejado ayer, en el cual estaban hablando que debido a la forma de ser de este chico, pues no sería como extraño pensar que ha fingido ser el padre porque Eren es el verdadero padre, y de esta manera con las acciones de él protegerán a la reina. Principalmente porque las acciones que ha hecho Eren ahora mismo pues no son precisamente las más adecuadas, es decir, se ha ido por su cuenta a hacer la guerra. Entonces, si se revelara de forma pública que Eren es el padre, aunque sea una cosa normal, ya sea por amor o lo que fuera, en realidad no estaría bien permitido, porque incluso desconfiarían de la propia reina. Pero al ser una persona cualquiera, pues puede prácticamente hacerse cualquier cosa en las sombras y sin tener que preocuparse. Y en cierta manera es la mejor forma de tener mantenido a salvo tanto a Sieg Jaeger como a la propia historia, y luego en parte Eren solamente tendría que escapar por su cuenta y no tendría que preocuparse de ella. Y además este chico, sabiendo cómo es, estaría cuidando de la reina mientras los hermanos Jaeger se están ocupando de lo que sería su propio plan, y así no hay miedo de que le vuelva a pasar nada. Y esto, gente, sería todo lo que tenemos y sabemos sobre el granjero. Si hay algún personaje más del que quiera que hable, déjamelo en los comentarios, o si es algún otro tema no pasa nada. Y sobre todo también déjame en comentarios qué opinas sobre el granjero, esta idea, y si piensas que él puede ser el verdadero padre o que hay algo mucho más allá. Ten en cuenta que ya te he dicho una gran cantidad de líneas de diálogo que ha dejado por ahí, y hay que intentar leer entre líneas, ya que Shingeki no Kyojin es una serie que nos juega de esa manera, en la que todo lo que se nos dice puede llegar a ser mentira, tanto la mitad como su totalidad. Muy buenas y hasta la próxima.